La mera idea de que Morena quiera plasmar en los libros de historia la victoria de AMLO como única victoria de la democracia mexicana es peligrosísima. Es peligrosísima, sí. Pero es que Morena ha pasado de ser la esperanza a ser un peligro, un verdadero peligro. Mira, yo lo voy a decir ya. Tengo amigos que, que están en Morena. Ex amigos casi diría yo. Pero no son ex amigos porque estén en Morena. No, no ese es el problema. El problema es que han visto el cierre de un aeropuerto sin ningún motivo, inventándose unos motivos ecológicos que nunca estuvieran allí, de un lago que tampoco existe, para hacer un aeropuerto para el ejército. Y han mirado para otro lado. Han visto la creciente militarización del país y sus efectos en la descomposición de la vida civil. Y han mirado para otro lado. Han visto que los niños con cáncer no tienen algunos de los medicamentos esenciales, sobre todo para combatir la leucemia. Y han visto a un subsecretario de Estado, un subsecretario de gobierno, decir que los padres que protestan porque sus hijos no tienen vincristina son golpistas. Y han mirado para otro lado. Han visto la muerte de más de 100,000 mexicanos y han mirado para otro lado. Han visto la cercanía del gobierno con el narco y han mirado para otro lado. Han visto perseguidos a los científicos y han mirado para otro lado. Han visto perseguidos y denunciados brutalmente a periodistas que son de derecha, pero tienen tanto derecho como tú de ser periodistas. Y han mirado para otro lado. Han visto cómo se llena de dinero a los amigos del presidente, como en el caso del Fisgón, como en el caso de Hernández, como en el caso de todo el equipo de moneros, como Pedro Miguel, y como su comadre, la directora de la jornada, Carmen Lira, mientras se agrede a todos los demás medios de comunicación por no estar de acuerdo con el presidente, y han mirado para otro lado. Han visto que han aumentado los feminicidios, que las mujeres han sido despreciadas, que el presidente ni siquiera quiso recibir a las familias de Ayotzinapa y han mirado para otro lado. Han visto cómo se ha exaltado a priistas repugnantes como Napoleón, como Bartlett, y han mirado para otro lado. Han visto la sumisión ante Trump y ante Putin y han mirado para otro lado. Mira, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza porque años anteriores, antes de López Obrador, México era un desastre brutal, controlado por una mafia, la del PRI, que luego se alió a la del PAN a partir de las elecciones de 1994, sí. A partir de la elección de 1994, con el acuerdo espurio entre el jefe Diego y Ernesto Zedillo, la basura del PRI se unió a la basura del PAN para generar la nueva basura que es peor, la basura pripanista, donde ellos cambian, se alternan en el poder, pero nunca se tocan. Fox nunca metió a la cárcel a un solo priista corrupto. Era asqueroso, pero había una oposición de izquierda que tenía la capacidad de generarnos la esperanza de un México mejor. Gente que luchaba, o decía luchar, o parecía luchar, en favor de los más desprotegidos, en favor de sus derechos, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a vivir en paz, derecho al reconocimiento de su personalidad en el caso de las mujeres indígenas mexicanas. Que su exaltación se agotó en el zapatismo ahora casi desaparecido. Entonces, tenías la esperanza de que bueno, hay gente que está luchando por cambiar las cosas. Luego llega López Obrador al poder, tú sabes que él no es de ellos, no es una de esas personas, es un sujeto bastante inculto, bastante poco listo, pero bueno, los otros estaban con él, ¿no? Aquellos con los que tú estabas y decías, sueñan con un México mejor.
Sueñan con una situación más habitable, con una vida más digna para más gente que no ha tenido la posibilidad de tener una vida digna todavía. Ni la tuvieron con los aztecas, ni la tuvieron con los españoles, ni la tuvieron con los mexicanos. Y luego ves que ellos te traicionan también. ¿Cómo no me va a dar vergüenza? ¿Cómo no me va a dar vergüenza?